Ajustes y definiciones. Para que la biela pueda moverse sobre el perno, el diámetro del barreno debe ser algo mayor. El perno, por el contrario, debe quedar fijo en el barreno del émbolo. Es por ello que el diámetro del émbolo debe ser algo menor. Para garantizar esta condición entre medidas de barreno y del perno, debe existir una diferencia determinada. Esta diferencia de medidas en las piezas de ajuste con igual medida nominal antes de la unión se denomina ajuste. Ajuste circular. En la unión de piezas de ajuste siempre se juntan un elemento geométrico externo y uno interno. Además de los ajustes circulares, existen también los ajustes planos. Sin embargo, se denomina elemento geométrico externo a un barreno y elemento geométrico interno a un eje. Las superficies de contacto de las piezas de ajuste se llaman superficies de ajuste. Juego e interferencia. Vamos a observar el esquema, agujero y eje. La diferencia entre agujero y eje se denomina juego. Medida real del agujero, medida real del eje. 40,15 menos 39,95 igual 20 centésimas de milímetro. 20 centésimas de milímetro mayor a 0, ajuste con holgura. Interferencia. Observemos la medida real del eje, 40,02, y la medida real del agujero, 39,92. Por tanto, la diferencia será negativa y esto me indica un ajuste con interferencia. Ajuste con holgura. En el caso de un ajuste con holgura, al momento de unir el eje y el agujero se genera siempre un juego. Tanto el agujero como el eje tienen sus tolerancias. El agujero tiene una medida máxima y una medida mínima, y el eje tiene una medida máxima y mínima. En el caso de que el agujero se fabrique a su máxima medida y el eje a la mínima, tendremos el juego máximo. Y si el agujero se fabrica a su mínima medida y el eje a su máxima medida, tendremos el juego mínimo. Entonces, juego máximo, máxima medida del agujero, mínima medida del eje. 24 micras de juego máximo. Juego mínimo, diferencia entre la medida mínima del agujero y máxima del eje, 12 micras. Ajustes con interferencia, es decir, con apriete. En el caso de ajustes con interferencia se generan siempre una interferencia al unir el agujero y el eje. Si el agujero se fabrica a su máxima medida y el eje a su mínima, va a encontrar interferencia. Si el agujero se fabrica a su mínima medida y el eje a su máxima, va a encontrar también interferencia. Entonces, vemos aquí la interferencia máxima y la interferencia mínima. En este caso, tenemos el agujero fabricado a 40,0 hasta 40,025 micras. Y el eje, que tiene una tolerancia de más 35 y más 45 micras, por encima de la medida 0, es decir, por encima de 40,00 milímetros. Por tanto, el eje siempre va a ingresar con apriete al agujero. Ajuste incierto, o conocido también como ajuste indeterminado. En el caso de un ajuste incierto, se puede generar ya sea juego o interferencia en la unión del barreno con el eje. Y esto se define en el momento que tengamos las piezas terminadas, tanto agujero como eje, es decir, teniendo en cuenta una medida real. Ejemplo de cálculo.
Se debe calcular el juego máximo y el juego mínimo del agujero con el eje para el ajuste con holgura que se muestra. Tenemos un eje con una tolerancia de menos 25 y menos 50 micras y un agujero de 35, 0 y 35 con más 25 micras. Vamos a definir el juego máximo y el juego mínimo. El juego máximo, como se muestra en el esquema, será de la diferencia si el diámetro se fabrica a su máxima medida, es decir, a 35,025, menos el eje fabricado a su mínima medida, es decir, 34,950. Esta diferencia definirá el juego máximo. Estamos hablando de 75 micras. En la otra posición, el juego mínimo. El agujero fabricado a su mínima medida, 35. Y el eje fabricado a su máxima medida, 34,975. Diferencia en micras, 25 micras. Para la fabricación y verificación de pares de ajustes se requiere de herramientas y medios de prueba especiales, como los calibres pasa no pasa. Para poder mantener los costos lo más bajo posible, se cuenta con una selección limitada de ajustes ya definidos. Estos están especificados en los sistemas de ajustes como agujero único y eje único. Eje único, agujero único. Barreno único o agujero único. En el sistema de ajustes ISO, en el caso del barreno único, el barreno tiene una zona de tolerancia H, conocida como la línea cero. Por lo tanto, su medida mínima corresponde siempre a la medida nominal y el ajuste deseado se obtiene a través de la selección de la zona de tolerancia apropiada para el eje. ¿Cómo se explica esto? Tenemos ajustes con holgura. Los diámetros con campo de tolerancia A hasta H tienen sus tolerancias en menos menos. Y los ajustes inciertos están cercanos a la línea cero. Los ajustes con interferencia y con apriete con respecto al agujero único están por encima de la línea cero. Si ubicamos en la tabla vamos a encontrar tolerancias con signos más. Eje único. En el sistema de ajustes ISO, en el caso del eje único, el eje tiene la zona de tolerancia H, es decir, es el eje el que va a definir la línea cero y el agujero es el que va a definir el ajuste. Por lo tanto, su medida máxima corresponde siempre a la medida nominal, el eje. El ajuste deseado se obtiene a través de la selección de las zonas de tolerancia apropiadas para el agujero. Si va a ingresar con ajustes y con holgura, el campo de tolerancia para el agujero será entre A y H. Inciertos o indeterminados entre J y N. Y ajustes con apriete o interferencia P, R, S hasta Z. Indicación de los ajustes. En los dibujos de ensamble, las clases de tolerancia del barreno y del eje se indican juntas, es decir, 20H7N6. Están juntas y el H7 mayúscula define al barreno, es decir, al agujero, y el N6 define al eje. H
el campo de tolerancia, y 7, la calidad. N, campo de tolerancia del eje, y 6, la calidad. Campo de aplicación. El agujero único del sistema de ajustes se emplea en la construcción de maquinaria y en la ingeniería automotriz. Ahí se montan predominantemente ejes con diferentes diámetros y escalones. Por el contrario, el eje único del sistema de ajustes se emplea de preferencia en los medios de elevación de cargas y en las máquinas agrícolas. Observamos en la figura agujero único, y aquí tenemos eje único, eje único, eje único y eje único. En este caso se emplean en su mayoría ejes largos con diámetros iguales en toda la sección longitudinal. En la figura estamos mostrando un ajuste 28H7G6. El eje tiene una tolerancia G6 y el agujero una tolerancia H7. En este caso tenemos un eje único con tolerancia H6 y un agujero con tolerancia F8. La selección del ajuste adecuado depende de la función deseada del componente a fabricar. Si necesitamos que su característica sea con desplazamiento sin juego considerable, podemos escoger un tipo de ajuste H7, G6. Si lo que necesitamos es que tenga la característica de ensamble con poca fuerza de apriete y seguridad requerida para evitar el giro, podemos escoger un ajuste incierto H7, N6. Series preferentes. Para una selección precisa de los agujeros existen series preferentes. Solamente cuando el ajuste deseado no se encuentra dentro de las series preferentes 1, entonces se selecciona un ajuste de las series preferentes 2 y 3. La serie preferente es un H7, H8 y la serie preferente 2, H7, H8. Ejemplo, un cojinete tiene que unirse de tal forma a una carcasa que no se pueda desplazar o girar. El ajuste de tolerancia es un 28H7R6. Barreno único o agujero único, en este caso el H7R6 pertenece a un ajuste con interferencia, es decir, con apriete. Su característica es que va a ser capaz de ensamblar con una fuerza el apriete muy grande. El ejemplo de aplicación: los bujes de carretes, de ruedas, cojinetes, postes, guías en portatroqueles. El rango de medida nominal en milímetros de 24 a 30. 24 a 30. Dentro del rango, la medida nominal es correcto, 28 milímetros. H7R6 nos indica una tolerancia de 0 y 21 micras para agujero y más 28 y más 41 micras para el eje.